¿Cómo es posible que un grupo criminal tenga más poder de fuego que el propio ejército? Un cártel fue capaz de secuestrar a los hijos del narco más famoso del planeta y nadie se atrevió a vengarse. Hoy te vamos a contar la historia del Cártel Jalisco Nueva Generación, un ejército paramilitar disfrazado de organización criminal con presencia en todo el continente, tecnología de guerra, propaganda y una brutalidad que supera la ficción. No es solo un cártel, es una multinacional del terror, y esta es su historia. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video. Queremos saber qué otras historias del narco o del crimen organizado te gustaría ver por aquí. Ahora sí, vamos a conocer al enemigo más temido de México. ¿En qué momento un país comienza a perder el control de su propio territorio? Cuando una nación soberana se ve obligada a negociar no con gobiernos extranjeros, sino con ejércitos criminales dentro de sus propias fronteras. Para entender cómo nació el grupo criminal más peligroso del mundo, primero debemos regresar al punto donde todo comenzó a arder: el México de la Guerra Silenciosa. Desde mediados del siglo XX, México fue testigo del nacimiento de estructuras criminales cada vez más complejas. No se trataba ya de pequeños grupos de contrabandistas, eran redes organizadas, con jerarquías, armamento y conexiones internacionales. En un principio, operaban a la sombra, pagando sobornos, infiltrando policías, comprando jueces. Pero a medida que pasaban los años, la sombra se convirtió en dominio, y el dominio en poder absoluto. Durante décadas, el narcotráfico se transformó en una economía paralela. No solo generaba miles de millones de dólares, sino que ofrecía una salida a miles de jóvenes que no encontraban futuro en un país marcado por la desigualdad. La violencia, que en algún momento era una consecuencia, se volvió el método, y el Estado mexicano, muchas veces debilitado, otras tantas cómplice, fue cediendo territorios sin siquiera anunciar la retirada. La llamada Guerra contra el Narco, declarada oficialmente en el año 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, no hizo más que acelerar el proceso. La estrategia era clara: enfrentar a los cárteles con la fuerza del ejército. Pero la realidad fue mucho más brutal. Por cada capo detenido surgían 3 nuevos líderes. Por cada territorio recuperado nacía un nuevo infierno. El país fue fragmentándose, no en estados o municipios, sino en zonas de guerra dominadas por grupos armados que respondían a intereses criminales. En medio de este caos, algo más siniestro comenzaba a gestarse. Un cartel no solo dispuesto a pelear, sino a imponer un nuevo orden. No buscaban la clandestinidad, sino la supremacía. Equipados como una fuerza paramilitar, organizados como una empresa transnacional y dirigidos por un líder invisible pero temido por todos, el Cártel Jalisco Nueva Generación emergía en el horizonte, y con él una nueva era de violencia y control. Pero, ¿cómo se formó este monstruo? ¿Qué condiciones específicas hicieron de Jalisco el epicentro del nuevo narco? Para responder a eso, debemos mirar más atrás. Mucho más atrás. A los años 70, cuando un hombre llamado Miguel Ángel Félix Gallardo empezó a trazar, sin saberlo, el mapa del crimen que aún domina México. Todo imperio necesita un origen, y el del Cártel Jalisco Nueva Generación no comenzó en el siglo XXI, como muchos creen, sino varias décadas antes, en un escenario marcado por el tráfico internacional, la corrupción institucional y una geografía perfecta para el contrabando. El estado de Jalisco, con su extensa costa frente al Océano Pacífico, se convirtió en la joya estratégica del narcotráfico mexicano. A finales de los años 70, mientras Estados Unidos vivía un auge en el consumo de cocaína,
Desde Colombia y Bolivia fluían toneladas de droga que necesitaban una ruta eficiente para llegar al norte. Y ahí estaba Jalisco, en medio del camino, con acceso marítimo, aéreo y terrestre. Un paraíso logístico que no tardaría en ser descubierto por los arquitectos del crimen. Fue en este contexto que Miguel Ángel Félix Gallardo, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, fundaron el Cártel de Guadalajara. No se trataba solo de un grupo criminal, sino de una verdadera corporación del delito. Puerto Vallarta se transformó en un punto clave para el envío de cargamentos, mientras Guadalajara, la capital, aseguraba el control político y policial. El narcotráfico había encontrado su capital. Con el tiempo, el Cártel de Guadalajara se fracturó, como ocurre con todos los imperios del crimen. Tras la captura de Félix Gallardo a finales de los años 80, otros personajes tomaron el control del escenario. Uno de ellos fue Amado Carrillo Fuentes, el temido Señor de los Cielos, que dominó buena parte del tráfico aéreo. Pero en paralelo, otro nombre comenzaba a ganar poder: la familia Valencia, que operaba entre Michoacán y Jalisco, liderando el Cártel del Milenio. Este grupo tenía conexiones directas con los carteles colombianos, especialmente con los hermanos Ochoa, antiguos aliados de Pablo Escobar. Su acceso a cocaína de alta calidad, junto con su ubicación geográfica privilegiada, los convirtió en un jugador clave. Y fue dentro de esta estructura donde apareció una figura que cambiaría para siempre el panorama del narcotráfico en México: Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho. Antiguo vigilante de campos de marihuana, El Mencho ascendió rápidamente dentro del Cártel del Milenio, gracias a su disciplina, ferocidad y talento estratégico. Casado con una mujer de la familia Valencia, tejió una red de alianzas que lo colocaron en el centro del poder. Aunque aún no era el líder supremo, ya era evidente que su ambición no conocía límites. Mientras tanto, otras regiones del país también hervían en conflictos. En el Golfo de México, un nuevo grupo surgía con una violencia nunca antes vista. Y esa violencia llegaría muy pronto a tocar las puertas de Jalisco. Si el nacimiento del Cártel de Guadalajara marcó la estructura del narcotráfico, la llegada de los Zetas transformó el crimen organizado en algo completamente nuevo y mucho más aterrador. Ya no eran simples narcos, eran soldados, y no cualquier soldado. Eran desertores de las fuerzas especiales del ejército mexicano, entrenados para matar, para resistir la tortura, para operar en escenarios de guerra. Todo comenzó en la costa este, en el estado de Tamaulipas, donde Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, sabía que el fin se acercaba. Perseguido por autoridades mexicanas y estadounidenses, Osiel entendió que necesitaba protección. ¿Su solución? Reclutar a lo mejor y lo peor del ejército, los hombres del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE. Fue así como nació un nuevo monstruo: los Zetas. Al principio eran el brazo armado del Cártel del Golfo, pero muy pronto comenzaron a actuar con independencia, utilizando tácticas militares, armamento pesado y una crueldad que estremecía incluso a otros criminales. Mientras los antiguos carteles usaban la violencia como herramienta, los Zetas la convirtieron en espectáculo: decapitaciones públicas, torturas filmadas, explosiones de casinos y masacres colectivas. Para 2010, los Zetas ya dominaban buena parte del Golfo de México. Su expansión parecía imparable, pero, como toda fuerza que crece sin freno, comenzaron a cruzar líneas peligrosas. Atacaban a civiles, secuestraban poblaciones enteras, y sus métodos desataron el terror incluso entre otros cárteles. En respuesta, se formó una alianza entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Milenio. En una reunión secreta, los capos acordaron: si no nos unimos, los Zetas nos van a borrar del mapa.
Así nació una federación informal con un objetivo común: detener la sangrienta expansión del enemigo. Uno de los encargados de organizar esta resistencia en Jalisco fue un viejo conocido, el Mencho. Él sabía que para enfrentar a una fuerza tan violenta como los Zetas, necesitaba algo aún más brutal. Y así comenzó a armar su propio ejército. Una milicia de hombres leales, bien entrenados, despiadados y con una sola misión: aniquilar a los Zetas y a cualquiera que se interpusiera en su camino. La guerra estaba declarada y el asfalto mexicano sería su campo de batalla. En tiempos de guerra nacen los mitos, y entre el caos desatado por los Zetas emergió un grupo que decidió combatir el fuego con más fuego, la crueldad con una crueldad aún mayor. Su nombre no dejaba espacio para la interpretación: los Matazetas. No eran un cartel aún, eran una fuerza de exterminio, una máquina diseñada para un solo propósito: borrar del mapa al enemigo más temido de México. El cártel del Milenio, fracturado por la presión de los Zetas y la guerra interna, se dividió en dos facciones: la Resistencia y los Matazetas, ambas con el mismo origen, pero con visiones radicalmente distintas. Mientras la Resistencia buscaba mantenerse en el juego político del narco, los Matazetas, dirigidos por el Mencho, eligieron un camino sin retorno: la aniquilación total. La estrategia del Mencho era clara: si los Zetas decapitaban, ellos desmembrarían. Si los Zetas disolvían cuerpos en ácido, ellos harían lo mismo, pero con familias enteras. Si los Zetas tomaban ciudades, los Matazetas respondían con masacres aún más espectaculares. El objetivo no era solo vencer, era infundir terror y marcar territorio con sangre. Pero no todo era pólvora. La guerra también se peleaba en los medios. El Mencho, con mente fría y calculadora, compraba espacios en televisión local, financiaba campañas políticas y utilizaba la propaganda como arma. Pagaba para que programas denunciaran a sus enemigos, presionaba a políticos para movilizar al ejército en contra de la resistencia. Así, el propio gobierno, sin saberlo, se convirtió en un instrumento de su victoria. En menos de 3 años, los Matazetas expulsaron a los Zetas de Jalisco, los devolvieron a Tamaulipas y, con el respaldo de la Federación de Sinaloa, eliminaron también a la Resistencia. El campo de batalla quedó en silencio, pero solo por un instante. Con el territorio asegurado, el Mencho hizo su movimiento final. Declaró la fundación oficial del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ya no eran una célula de exterminio, ahora eran un cartel con visión expansiva, con estructura, con financiamiento, con armamento militar y con una nueva misión: conquistar México y exportar su dominio al mundo. Y para ganarse el respeto absoluto, adoptaron una práctica siniestra, bautizada por autoridades como mexicanización de cuerpos: exhibiciones públicas de cadáveres desmembrados, colgados de puentes o envueltos en mensajes. El mensaje era simple: esto les pasa a quienes se meten con nosotros. El imperio de El Mencho apenas comenzaba, y la historia del CGNG estaba a punto de tornarse global. Para entender el poder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no basta con mirar sus armas o sus territorios. Hay que mirar a su arquitecto, a un hombre invisible, casi un fantasma, pero temido en cada rincón del submundo criminal: Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. No da entrevistas, no aparece en videos, rara vez se deja ver, pero su presencia es absoluta. Donde se habla de drogas, violencia y control, su sombra se proyecta. Tras eliminar a sus enemigos locales, el Mencho convirtió a ZTNG en mucho más que un cartel, una corporación criminal transnacional. Lo hizo construyendo una estructura que imita a una empresa militar y comercial al mismo tiempo. Hay un líder,
Hay mandos medios, hay jefes de sicarios, operadores logísticos, contadores, distribuidores y soldados. Pero también hay una estrategia empresarial, expansión, control de calidad, franquicias criminales, marketing del terror. Una de las claves del crecimiento del CJNG fue el salto hacia los sintéticos. Mientras muchos carteles seguían traficando marihuana y cocaína, el Mencho se enfocó en un negocio más rentable, más potente y más adictivo: metanfetamina y fentanilo. Drogas baratas de producir, con alto margen de ganancia y una demanda creciente en Estados Unidos y Europa. A medida que aumentaban las ganancias, también aumentaba el músculo militar. El CJNG comenzó a exhibir su poderío: convoyes blindados, uniformes de combate, rifles de alto calibre, visores térmicos, jammers que bloquean señales de radio y GPS, soldados con formación táctica, cascos balísticos y chalecos nivel tercería. Algunos expertos aseguran que cada elemento del CJNG carga encima más de $100,000 en equipo. No son narcos, son un ejército. Pero el Mencho no solo construyó una fuerza temida, también impuso reglas dentro del cartel. Según múltiples investigaciones, los soldados del CJNG no pueden consumir drogas, a excepción del alcohol. No pueden tener amistades dentro del grupo y deben estar dispuestos a morir sin hacer preguntas. En caso de traición, no hay margen de error. La muerte llega sin aviso. En una ocasión se dice que el Mencho fue atacado durante un evento privado. Sus hombres se arrojaron sobre las balas para protegerlo, dispuestos a morir en su lugar. Tal es el nivel de lealtad o terror que ejerce sobre su gente. Y no se trataba solo de México. Las investigaciones más recientes revelan la presencia del CJNG en Colombia, Bolivia, Guatemala, Estados Unidos y también en Brasil. En 2020, uno de sus principales operadores, José González Valencia, fue arrestado en un parque acuático en Fortaleza. Había vivido en Bolivia, controlando la distribución de drogas para toda la región. Era conocido como el Tepa y había sido uno de los jefes de seguridad del propio Mencho. El imperio se expandía, las fronteras se borraban, y mientras el mundo seguía luchando guerras convencionales, el CJNG construía su propio orden criminal global. Pero la ambición del Mencho no conocía límites, y su próximo movimiento haría temblar incluso a sus antiguos aliados. En el mundo del narcotráfico existen códigos no escritos, reglas silenciosas que todos los capos respetan, hasta que uno decide romperlas. En 2016, el cártel Jalisco Nueva Generación cruzó una línea que muy pocos se atreverían a tocar. Secuestró a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el legendario líder del cártel de Sinaloa. Un acto que no solo desafió a una de las organizaciones más poderosas del planeta, sino que dejó claro que el Mencho no le teme a nadie. Todo comenzó en Puerto Vallarta, una ciudad turística en Jalisco que, detrás de sus resorts de lujo y playas paradisíacas, oculta una intensa actividad criminal. Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán, hijos de El Chapo, decidieron celebrar allí un cumpleaños. Llegaron acompañados de guardaespaldas, amigos y 9 mujeres. El ambiente era festivo. Pero alguien había violado el protocolo. En el narcomundo, si vas a moverte por el territorio de otro cartel, debes pedir permiso o al menos avisar. Es un gesto de respeto, una forma de evitar choques innecesarios, pero los hijos del Chapo no lo hicieron, y el Mencho ya los había advertido. No se metan en Jalisco sin avisar. La respuesta fue fulminante. En menos de 5 minutos, un comando armado del CJNG irrumpió en el restaurante de lujo donde estaban los Guzmán. Los sicarios, con armas largas y tácticas precisas, rindieron al grupo, liberaron a las mujeres y se llevaron a los hombres en una SUV negra. No hubo disparos, solo precisión quirúrgica. El mensaje fue claro: aquí mandamos nosotros.
Uno de los hijos recibió golpes, nada grave, dicen, pero suficiente para recordarle que ni su apellido lo protegía. Lo más sorprendente fue la velocidad con la que la noticia llegó hasta la prisión donde estaba recluido el Chapo. En cuestión de minutos, el capo supo que sus hijos estaban en manos del enemigo. Enfurecido, calificó el secuestro como un acto cobarde, aunque sabía que la advertencia había sido ignorada. Este suceso sacudió el equilibrio de poder entre CJNG y el cártel de Sinaloa. Por décadas, estas dos fuerzas habían coexistido, aliadas en algunos frentes y enfrentadas en otros. Pero ahora el conflicto era personal. El Mencho no solo había humillado a los Guzmán, había mostrado al mundo que estaba dispuesto a quebrar las reglas del narco. Desde entonces, la tensión entre ambos carteles no ha dejado de crecer. Y aunque no estalló una guerra total tras el secuestro, el mensaje quedó grabado en la historia. Nadie, ni siquiera los hijos del Chapo, está a salvo del CJNG. El narcomundo había cambiado. Las reglas ya no eran las mismas. Y el CJNG no era solo un cartel. Era un poder que ya no pedía permiso para imponer su voluntad. Para muchos, un cártel es solo un grupo que trafica drogas. Pero el cártel Jalisco Nueva Generación redefine completamente ese concepto. No solo vende sustancias ilegales. Vende guerra, vende poder, vende protección. Y en ese modelo de negocios brutal y eficiente ha construido un imperio que opera como una multinacional del crimen. A medida que crecía su influencia, el CJNG perfeccionó un sistema que combina lo militar con lo empresarial. En vez de actuar solo como productores y exportadores de droga, crearon una red de afiliados, pequeños grupos criminales que se alían con el CJNG a cambio de acceso a productos, armamento, respaldo logístico y, sobre todo, protección. Imagina esto, eres parte de una célula delictiva local en cualquier parte de México, Centroamérica o Sudamérica. Puedes seguir solo, enfrentando a bandas rivales, a la policía y a las traiciones internas. O puedes aliarte con el CJNG. Al hacerlo, obtienes acceso a metanfetaminas, fentanilo, armas de grado militar y un respaldo que asusta hasta al ejército. Según los informes de seguridad del Congreso de los Estados Unidos y del gobierno mexicano, el CJNG ya tiene 21 grupos aliados y al menos 47 enemigos identificados. Cada aliado lleva el sello del cartel. No solo en los productos, sino en la imagen, en los videos propagandísticos, en las ejecuciones espectaculares, en las emboscadas a fuerzas federales. El cartel no solo vende droga, vende franquicias criminales con estándares de calidad, logística y terror. Pero el control territorial y la exportación no bastaban. El Mencho y sus hombres sabían que para sostener ese imperio debían causar impacto. Por eso, comenzaron a grabar videos mostrando su poder de fuego. Convoyes de camionetas blindadas, soldados uniformados, armas largas, jammers, drones. Cada video era una campaña publicitaria, un mensaje claro. Nosotros mandamos aquí. Y en medio de esta guerra de imágenes surgió un caso que marcó la cultura del miedo. En 2017, un influencer conocido como Pirata de Culiacán, famoso por sus videos en estado de ebriedad, cometió un error fatal. En una de sus publicaciones insultó directamente a El Mencho, en tono de burla. Días después, fue acribillado con 18 disparos dentro de una discoteca. Nadie reclamó el ataque, nadie necesitaba hacerlo. Todos sabían quién había dado la orden. Dentro del CJNG, las reglas son rígidas. Los soldados deben pasar por meses de entrenamiento. No pueden consumir drogas, no pueden forjar amistades y deben obedecer sin cuestionar. La traición se paga con la vida y el miedo se convierte en lealtad. En este capítulo de la historia, el cartel ya no opera como un ente clandestino,
sino como una maquinaria de guerra con presencia global, alianzas estratégicas y un poder de fuego superior al de muchas fuerzas armadas oficiales. Informes de inteligencia señalan presencia del CJNG en Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. Su red se infiltra con rapidez, aprovechando zonas de debilidad institucional, rutas marítimas y alianzas con grupos criminales locales. Donde hay corrupción, pobreza o vacío de poder, el CJNG encuentra terreno fértil. Mientras tanto, en México su brutalidad continúa sin freno. Emboscadas a convoyes militares, ataques con drones explosivos, asesinatos de funcionarios públicos y campañas de miedo se vuelven cada vez más comunes. Cada golpe del CJNG es quirúrgico, simbólico y letal. La estructura del cartel es eficiente. Tiene líderes regionales, células logísticas, grupos de sicarios, operadores financieros y hasta abogados que blanquean sus ganancias. No es improvisación, es una maquinaria aceitada que genera miles de millones de dólares y miles de muertos. El rastro de sangre del CJNG se puede seguir en las noticias, en los reportes forenses, en las comunidades desplazadas, en los huérfanos que deja su guerra. Y lo más escalofriante es que mientras otros carteles han caído, el CJNG sigue creciendo. No por casualidad, sino porque aprendieron a hacer del crimen una ciencia y del terror una estrategia. Los gobiernos intentan responder. Hay arrestos, extradiciones, operativos militares, pero el monstruo muta, se adapta, se esconde y regresa más fuerte. Y cada día que pasa, más países descubren que la guerra contra este cartel ya no se libra solo en México. Hay guerras que comienzan con balas y otras que comienzan con silencio. La del cártel Jalisco Nueva Generación comenzó con ambas. Desde sus raíces en los campos de Jalisco hasta sus operaciones internacionales, el CJNG ha demostrado ser más que un cártel. Es un sistema, una estructura paralela de poder que desafía la soberanía de los estados, corrompe instituciones y desafía las reglas del crimen organizado tradicional. A diferencia de otros grupos criminales que cayeron con la caída de sus líderes, el CJNG ha construido una red autónoma, adaptable y resiliente. El Mencho, aún en la sombra, es el símbolo de ese poder. Pero el verdadero terror está en lo que creó, un organismo que no necesita verlo para seguir matando, cobrando y expandiéndose. Gobiernos de todo el continente intentan contener el avance. Millones de dólares se han invertido en armas, inteligencia, extradiciones. Pero la raíz del problema va más allá del enfrentamiento directo. El CJNG prospera donde hay desigualdad, donde el Estado falla, donde los jóvenes no encuentran futuro. Y mientras esas condiciones existan, siempre habrá alguien dispuesto a empuñar un rifle a cambio de un salario, un respeto, un lugar en la cadena criminal. El caso del CJNG representa más que una historia de violencia. Es una advertencia de que el crimen puede organizarse mejor que un gobierno, de que una marca puede reemplazar al Estado y de que, si no se actúa con inteligencia, coordinación internacional y cambios estructurales, el enemigo será imposible de detener. No se trata solo de arrestar a El Mencho, se trata de entender el sistema que lo creó y de tener el coraje de enfrentar no solo a los narcos, sino a todo lo que los alimenta. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.